No, mil. 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 Mil, porque el billete, el dinero, ¿sí? El dinero en moneda nacional, tiene un valor fijo. Y ustedes no pueden tachar los 1.000 y ponerle 1.200 para comprar el mismo bien que antes compraban con ese billete. Entonces, el efectivo, moneda local, es el que está expuesto a la desvalorización. ¿Por qué? Porque el resto de los bienes de la economía aumenta sus precios y yo me quedo con un activo que tiene un valor fijo en moneda nominal. De la misma manera que el efectivo se comportan, o sea, el efectivo y sus equivalentes de efectivo, ¿no? Porque yo puedo tener el billete en mi poder, el billete físico, o puedo tener ese mismo dinero depositado en una caja de ahorro o en una cuenta corriente bancaria. En definitiva, si yo pongo 100.000 pesos en mi cuenta bancaria y no lo toco durante todo el mes, cuando voy al otro mes a mirar la cuenta bancaria, ¿cuánta plata tengo? Cien ¿Tengo mil. más que 100.000 pesos o tengo 100.000 pesos? 100.000 pesos. Tengo 100.000 pesos y podré comprar lo que pueda comprar al valor de ese momento. Si los precios están subiendo, obviamente voy a poder comprar menos cosas. ¿Mm? Entonces, el efectivo, cuando digo efectivo, digo sus equivalentes, porque puede ser el billete propiamente dicho, la moneda física, o esa moneda depositada, ¿sí? En cajas de ahorro o cuentas corrientes que no dan interés, ¿sí? De la misma manera se comportan los activos y pasivos a cobrar, o sea, las cuentas a cobrar, activos en moneda nacional y las cuentas a pagar en moneda nacional. Si yo le vendí a mis clientes, ¿sí? Mercaderías a pagar a 30 días sin ningún tipo de cláusula de ajuste, es decir, no se la ajusto ni por el valor del dólar, ni por una tasa, ni le cobro interés por pagarme a 30 días, ni se la relaciono con ningún índice, ¿sí? Yo le vendí 50.000 pesos y dentro de 30 días me va a pagar 50.000 pesos. Eso es un activo monetario, ¿sí? Porque son todos cuentas a cobrar en pesos sin cláusula de ajuste. Ven que yo acá le puse sin cláusula de ajuste. Ningún tipo de cláusula de ajuste. Sea esa cláusula de ajuste, la llamemos la referencia a una moneda distinta a la local, una tasa de interés, un índice que yo pueda utilizar, porque yo puedo vender mercaderías y le puedo decir, bueno, a ver, el valor de esta venta hoy es esto, pero la vamos a ajustar, no sé, yo estoy vendiendo cosas relacionadas con la construcción. Entonces le digo, bueno, lo vamos a ajustar al valor del pie de chapa. Entonces, si hoy el pie de chapa es lo mismo que estar ajustándola como a valor dólar, ¿sí? Que yo ponga una referencia a valor dólar. Le hago el pie de chapa. Entonces digo, bueno, ¿cuánto representa estos pesos que me estás debiendo al pie de chapa de hoy? Entonces representan, no sé, 300 pies de chapa. Cuando me pagues, vamos a mirar cuánto está el pie de chapa y vos me debes 300 pies de chapa. Entonces, si la chapa aumentó un 10%, vos me debes un 10% más. Entonces, ese no se está comportando como monetario, porque en definitiva le estoy aplicando una cláusula de ajuste. Ahora, cuando yo le cobro exactamente dentro de 30 días, dentro de 60, el día que me pague los mismos pesos que le vendí hoy, estoy frente a una cuenta
a cobrar en pesos sin cláusula de ajuste y se comporta igual que el efectivo. A mí eso se me va a desvalorizar. Y cuando yo esté comprando de la misma manera, porque hay uno que vende, el otro compra. Entonces, cuando yo esté comprando en esas condiciones, ¿sí? Que yo voy a hacer la compra hoy y dentro de 15, 20, 30 días, cuando yo le pague los mismos pesos que le hubiese pagado si le pagué hoy, estamos frente a un pasivo monetario sin cláusula de ajuste. Esos son los únicos monetarios. ¿Mm? Los únicos monetarios son esos. Por lo tanto, si son monetarios, están expuestos a la inflación porque pierden valor. Y si son monetarios y por lo tanto expuestos, no se ajustan por inflación. ¿Por qué no se ajustan por inflación? Porque están medidos a un valor nominal fijo. Yo no le puedo, ¿se acuerdan que le dije? Yo no puedo tachar el billete de 1.000 y si la inflación fue un 20%, tachar 1.000 y poner 1.200. Tiene un valor fijo. Yo a mi cliente, si no pacté una cláusula de ajuste y le vendí 50.000 pesos, mañana no le puedo decir, como la inflación fue un 10%, ahora no me debes 50, me debes 55. No, yo lo pacté sin cláusula de ajuste. Entonces tiene un valor fijo en moneda nominal. Y como tiene un valor fijo en moneda nominal y se desvaloriza, me generan los resultados por exposición a la inflación, que contablemente ahora le estamos llamando RECPAN, resultados, ¿sí? Por los cambios del poder adquisitivo de la moneda. Esto sufrió cambios, esta denominación, antes se le llamaba REIT, resultados por exposición a la inflación. Hoy la resolución le llama RECPAN, hace varios años le llama RECPAN, que es resultados a los cambios del poder adquisitivo de la moneda, porque también pueden ser, ¿sí? Para arriba, para abajo, porque puede haber inflación o podemos estar en un contexto de, al revés, de deflación, ¿sí? Normalmente estamos en un contexto de inflación, pero sea como sea, le llamaríamos RECPAN. RECPAN es resultado por exposición a la inflación. Técnicamente, contablemente, le llamamos así, RECPAN. Esta es la cuenta, ¿sí? Que vamos a utilizar con ese nombre para, ¿sí? Determinar cuál fue el impacto de la inflación en estas cuentas monetarias. Ahora bien, entonces, ¿cuáles eran las no monetarias? Las no monetarias son las que no están expuestas a la inflación. Y cuando yo tengo una partida que está no expuesta a la inflación, cuando a esa partida está medida en un valor que no es fijo. Yo puedo, ¿sí?, conseguir su valor equivalente, ¿sí? Son activos y pasivos que están medidos a cláusula, a costos históricos, ¿sí? Pero no tienen un valor fijo en moneda nominal. Entonces yo puedo buscar su valor equivalente. Entonces yo tengo mercaderías que dijimos que las adquiría en marzo en 500.000 pesos. Cuando yo digo, bueno, ahora hay inflación, ¿esas mercaderías no van también cambiando de valor? Sí. Claro, no tienen un valor fijo. Bien, entonces, yo puedo buscar para saber su equivalente, y esto no es que ahora yo estoy midiendo a valor corriente, es decir, al precio actual de la mercadería. No, yo lo único que estoy diciendo es,
la mercadería que adquirí en marzo de este año, si la inflación entre marzo y el cierre fue un 20%, yo para poder comparar el precio de esa mercadería a hoy, ¿sí? En pesos equivalentes, en pesos corrientes, yo tengo que llevar esa mercadería de marzo, sumarle la inflación entre marzo y el cierre. ¿Cuáles son esas cuentas? Todas las que no estén medidas en un valor fijo como las monetarias y todas las cuentas del patrimonio neto y las cuentas de resultados. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un activo, bienes acá que van a entrar. Van a entrar los bienes de cambio en los activos, generalmente, y los bienes de uso. Tienen un valor de ingreso al patrimonio que está expresando los pesos históricos de ese momento. Están medidos a los costos históricos del momento del ingreso al patrimonio y no están atados a ninguna cláusula de ajuste. Entonces, básicamente vamos a tener en los activos, ¿sí? Los bienes de cambio y los bienes de uso. Todas las cuentas del patrimonio neto, porque todas las cuentas del patrimonio neto están expresadas al momento que ingresaron al patrimonio, ¿sí? El capital, al momento que se aportó ese capital, los resultados acumulados al momento del cierre que se determinaron, y las cuentas de resultado nosotros las registramos al costo histórico, ¿sí? De cada uno de los momentos que se produjo el devengamiento. Las ventas de enero a los pesos de enero, las ventas de febrero a los pesos de febrero, los gastos de energía eléctrica de febrero a los pesos de febrero, los de abril a los pesos de abril, están medidos al costo histórico del momento del ingreso al patrimonio. Y no están afectados a ninguna cláusula de ajuste. Entonces digo, a estos yo les puedo buscar el valor equivalente, el valor homogéneo en otra fecha distinta que la fecha de incorporación al patrimonio. Entonces, ¿qué hago? Estos sí los ajusto por inflación y como los puedo buscar un valor equivalente, no me van a generar reclamos, no me van a generar resultados por exposición a la inflación. Y los cuasi monetarios son los que nosotros decimos que están parcialmente expuestos a la inflación. ¿Por qué? Porque son activos y pasivos con cláusula de ajuste, intereses o indexados. Tienen en su valuación, cuando los valúo conforme a una cláusula de ajuste que tiene ya pactada. Entonces, ejemplo, la moneda extranjera. Piensen en la moneda extranjera. Ustedes compraron $1.000, o vamos a hacer las cuentas más chicas, $10 a 1.000 pesos cada dólar. Eso lo hicieron en febrero, ¿sí? En febrero, ¿qué asiento contable hicieron? $1.000 a $10 a 1.000 pesos cada uno. ¿Qué asiento contable hicieron? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Moneda extranjera, a caja, a banco, a lo que sea, ¿por cuánto? 10.000. Por 10.000. Muy bien. 10.000 No pesos. tocaron más esos $10, ¿ok? No los tocaron más.
les quedó en su activo. Entonces ustedes tienen la moneda extranjera en su balance por 10.000 pesos, ¿ok? Que tiene origen en febrero, pero llegó a diciembre cuando cierran su balance y tienen esos 10.000 pesos en la cuenta, que representan $10. Ahora, ¿qué dice la norma de evaluación cuando se tratan de activos, por ejemplo, este activo en una moneda extranjera? ¿Lo dejo así valuado? Tengo que ver No, la, profe, hay que la anticuar cotización del mes. hay que anticuar la partida y dejar al valor corriente de ese mes. Hay que dejarlo ahí sí a un valor A corriente, que valor es de el cierre, tipo de cambio tipo de al cambio. cierre. Entonces, supongamos que ahora el dólar vale 1.500. Entonces, ¿ustedes qué harían? $10 a 1.500 son 15.000. Contablemente yo tengo 10.000. Tengo que reconocer una diferencia de cambio positiva de 5.000 pesos. ¿Ok? Sí, Entonces, profe. ¿qué asiento hago? Moneda extranjera a diferencia de cambio. Y Sí, profe. reconozco esa ganancia de 5.000 pesos. Bien, entonces, ¿estuvo totalmente expuesto a la inflación? No, porque algo de 10.000 se me, se me transformó en 15, no me quedó clavado en 10 como acá. Se me transformó en 15, pero tampoco se conformó como esta no monetaria, ¿sí? Porque a esta yo forcé esos 10.000 para llevarlos con la inflación a su equivalente. En cambio, a esta la llevo por su valor real a 15. Lo que me va a pasar, ¿sí? Es que después tendré que ver si esos 5.000 en un contexto inflacionario realmente me representa la cobertura de la inflación. Entonces, ¿cuáles son estos cuasi monetarios? Son aquellos que tienen pactado una cláusula de ajuste. De acuerdo a las normas legales, ¿sí? Se ajustan. Entonces, nosotros decimos, estos no se ajustan por inflación, sino se miden a su valor corriente, ¿sí? A su verdadero valor, considerando la cláusula de ajuste o el interés pactado. Y en sí mismo no me generan RECPA. Lo que vamos a ver, que vamos a aprender a ver, ¿sí? Yo después le voy a dar un ejemplo de cómo esa diferencia de cambio, que es la contrapartida al aumento del valor de ese bien, representa un verdadero resultado financiero o un verdadero resultado por tenencia, considerando la inflación del periodo. Si la inflación del periodo, en este caso, fue más que un 50%, yo no gané por inflación, sino que perdí. No gané por resultado por Por tenencia, tener. sino que perdí. Porque si la inflación fue un 60, yo para no ganar ni perder, yo tendría que tener ese activo que costara hoy 1.600 pesos. ¿Y cuánto cuesta mi activo hoy? 1.500, porque el tipo de cambio me llevó a 1.500, no a 1.600. Entonces yo perdí por efecto de inflación. Entonces, vamos a ver que vamos a reconocer, por un lado, vamos a decir, la inflación fue 600 y el tipo de cambio 500, perdí en definitiva 100, ¿sí? Que es
el diferencial entre los 600 de la inflación menos los 500 de el aumento de real valor de ese activo, ¿sí? Acompaña la inflación, pero no quiere decir que esté igual que la inflación. Eso es lo que está pasando con el dólar hoy, ni más ni menos. Si cualquiera de nosotros compró dólares, ¿sí?, para resguardarse, porque consideramos que el dólar es mejor tener dólares que pesos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? El que compró dólares en enero, ¿sí? Y ahora vamos a hacer decir, bueno, voy a ver realmente si gané o perdí. Yo miro la inflación entre enero y marzo. ¿El tipo de cambio aumentó lo mismo? ¿Aumentó más que eso o aumentó menos que eso? Aumentó menos. Aumentó menos. El tipo de cambio, por una cuestión de política económica, está frenado, está pisado. Mientras que los precios siguen aumentando, el tipo de cambio no aumenta como está aumentando los precios. Entonces, el que está en dólares está perdiendo. El que está resguardándose en dólar, hoy está perdiendo. Pero ¿qué pasa? Igual hay gente que se mantiene en dólar pensando que después eso lo va a recuperar. ¿Qué es lo que se está haciendo hoy que los hacen los grandes inversionistas? No se posicionan en dólares. ¿En qué se posicionan? En Para bienes, profe. resguardarse. En tasa. Entonces, Invierten los pesos en tasa, después venden esos pesos ya con la tasa, ¿sí?, ganada, y adquieren más dólares que si se hubieran quedado en dólares desde el principio. El famoso carry trade. Eso es el carry trade. Están invirtiendo en tasa porque la tasa les da más que el ajuste del dólar, ¿sí? Prueben cuánto estaba el dólar en enero y cuánto es el valor del dólar hoy. Fíjense cuánto aumentó. Y fíjense si esos mismos sobrantes de pesos, en vez de haber comprado dólares, lo hubieran puesto a tasa. Hoy tendrían muchos más pesos y hoy los vendo esos pesos y adquiero dólar y tendría muchos más dólares que los que tengo hoy. Independientemente de eso, el mercado se comporta de distintas maneras. Hay empresas que igual, ¿sí?, quedan posicionadas en dólares. Hay empresas que sí o sí compran a valor dólar, entonces van a tener una diferencia en los que compran en dólares, los que hoy están adquiriendo a valor dólar, están ganando, ¿sí? Porque compraron bienes que los tienen que pagar a valor dólar, ¿sí? Muchas empresas, cuando les llega la factura, les llega una factura en pesos, pero en las observaciones que dice, esta factura equivale a tantos dólares. Obviamente la facturación, toda nuestra facturación, nuestra contabilidad se hace en pesos, o sea, hay que convertirlo. Entonces, las empresas que venden bienes que están, por ejemplo, el agro es típico. Cuando las empresas agropecuarias compran, no sé, fertilizantes, lo compran, la factura le llega en pesos, pero le dicen, esta factura equivale a 1.230 dólares, ¿sí? Le llega el valor en pesos. ¿Cómo lo convierten? Al tipo de cambio Banco Nación de ese momento. Ahora, cuando van a pagar, le cobran al tipo de cambio del momento del pago y le generan una nota de débito por la diferencia entre la factura original y eso que le están cobrando.
Ahora, como el tipo de cambio no está aumentando tanto como aumenta el bien, si hoy ellos fueran a comprar ese bien, ¿sí? O pudieran vender ese bien, van a obtener más pesos que lo que le tienen que pagar a su proveedor. ¿Por qué? Porque los bienes están aumentando en un porcentaje mayor a lo que está aumentando el tipo de cambio. Pero bueno, esto siempre es una carambola, ¿eh? Porque mañana corrigen el tipo de cambio y dicen, bueno, no nos interesa más nada que el tipo de cambio tome su valor, el valor real del mercado, lo que dice el mercado, y estaríamos hoy con un tipo de cambio, ¿sí? Que tendría que estar entre los 2.500 y los 3.000 pesos si tomamos cuánto estaba al principio, después de la devaluación y lo ajustamos por inflación hasta acá, el valor que se dice del dólar es ese. ¿Mm? Entonces, esto es carambola, ¿sí? Pero independientemente de eso, en nuestra contabilidad nosotros tenemos que saber distinguirlos. Si son partidas monetarias, ¿sí? Vamos a tener pesos que no tienen ninguna cláusula de ajuste, las cuentas son las de caja y bancos en pesos, las cuentas a cobrar en pesos y las cuentas a pagar en pesos sin cláusula de ajuste. Si tuviesen alguna cláusula de ajuste estas cuentas a cobrar o a pagar o inversiones, estamos frente a cuasi monetarias. ¿Por qué? Porque su valuación al momento, a un momento diferente al de ingreso, va a ser distinto. Y va a quedar valuada a el valor original más la cláusula de ajuste, de interés o de indexación pactada. Si yo tengo un plazo fijo que invertí 10.000 pesos, al cierre van a ser 10.000 más los intereses generados hasta el cierre. Entonces, ese plazo fijo es cuasi monetario. ¿Por qué? Porque tiene una valuación específica. ¿Cuál es esa valuación específica? El interés que se haya pactado. Y las que no están sujetas a ninguna cláusula de ajuste, esos activos y pasivos que no estén sujetos a ninguna cláusula de ajuste, más todas las cuentas del patrimonio neto, más todas las cuentas del estado de resultados, son monetarias, ¿sí? ¿Cuáles se ajustan por inflación? Justamente estas, las no monetarias, porque son las que me permiten llevar su valor histórico a un valor equivalente del cierre. Estas conservan su valor y estas conservan el valor original más la cláusula de ajuste pactado. ¿Sí? ¿Lo entendieron eso? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿ustedes hicieron el ejercicio 2.1 en la práctica? Donde, a ver, El de llenar el cuadro. ese cuadrito lo hicieron, Sí. Sí, ¿lo entendieron? sí, profe. Este lo hicieron. Sí, profe. Bien, entonces fíjense que acá cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de deudores por venta, la clasificamos como monetaria. ¿Por qué? Porque representan pesos fijos en moneda nominal. Si es monetaria, no se va a reexpresar. Cuando llegue el cierre van a ser los pesos, la sumatoria de los pesos, lo que dé el saldo de la cuenta sin ningún tipo de ajuste. Y como está expuesta a la inflación, porque no la puedo reexpresar, me va a generar RECPAM. En cambio, las mercaderías que están valuadas a costo histórico, ¿sí? Son no monetarias, ¿sí? Si son no monetarias,
porque no tienen un valor fijo, las puedo reexpresar. Y si las puedo reexpresar, no me van a generar recta. ¿Y desde qué fecha la voy a reexpresar? Desde la fecha de incorporación al patrimonio. Y el plazo fijo, para poner un ejemplo del cuasi monetario, ¿sí? Es cuasi monetario, ¿por qué? Porque tiene prevista una cláusula de ajuste en sí misma, que es el interés que yo pacto con el banco por invertir esos fondos. Entonces, ¿la voy a reexpresar por inflación? No. Voy a corregir su valor, ¿sí? Al valor de valuación que tenga, que va a ser la inversión más los intereses ganados, ¿sí? Sea al momento de cobranza o sea al cierre de ejercicio si no se produjo la cobranza. Entonces, ¿me generan RECPAN? No, porque tuvo su propia cláusula de ajuste, ¿sí? Lo que me va a generar después un resultado por exposición a la inflación es justamente el resultado que me generó ese plazo fijo. En este caso, la cuenta intereses, ¿sí? Entonces, cuando estemos analizando las cuentas de resultado, vamos a ver que cuentas como, a ver si yo tengo acá alguna, como ventas, ¿ven? Ventas, acá, ventas va a ser no monetaria y yo la voy a reexpresar desde la fecha de cada venta. La anticuación va a ser la fecha de cada venta, ¿sí? En cambio, los intereses no los voy a reexpresar por cada mes que se reexpresó, sino que lo voy a reexpresar, lo mismo intereses como diferencias de cambio. Voy a sacar el resultado real. El resultado real es despejar a ese interés nominal cuánto es inflación y cuánto es realmente interés real. El interés que pasó la inflación o no cubrió. Entonces yo quizá pensé que gané intereses, pero si la inflación fue más alta que la tasa de interés, yo no habré ganado nada, sino que habré perdido, ¿sí? Bien. Profe, disculpe que la interrumpe. Sí, no. ¿Será que puede pasar el link de la asistencia? Porque yo salí, entré y no me pude registrar. Bueno, denme un segundito y ya lo busco y se los paso. Aguante. Gracias, profe. Bien. Ustedes hicieron este ejercicio 2.2 que me dijeron que hicieron hasta el caso 3. Bueno, veamos estos conceptos que estábamos hablando recién. Yo tengo mi contabilidad, vamos a ocultar esto, ¿sí? Mi contabilidad histórica. ¿Se acuerdan cómo era el caso? ¿Todos recuerdan? ¿Todos estuvieron el viernes en la clase? Este era un caso extremo, ¿sí? Era decir, yo en diciembre del X8 tenía un capital de 500 pesos que era todo dinero en efectivo. Durante el año X9 no hice nada, ¿sí? Ni compré ni vendí nada. Me fui de viaje, cerré la empresa, volví el 31 de diciembre del X9 y tengo que hacer el balance. Ese balance, si yo no compré, ni vendí, ni gasté, ni hice ningún gasto, no tengo ninguna operación de intercambio,
¿El resultado del ejercicio cuánto va a ser? El resultado del ejercicio X9, ¿cuánto va a ser? 500. No, ¿cómo 500? El RECPAM. Resultado de ejercicio. El resultado es cero, no va a profe. tener. El resultado es Cero. cero. ¿Cómo se saca el resultado del periodo? ¿A qué es igual el resultado del periodo? Ah, sí, Es igual, esa es la operativo, esa a la operatividad del ente económico, ya sea por la venta de bienes y o servicios, menos el costo de la mercadería vendida, le va a dar la utilidad bruta del ejercicio. Claro, Después pero se eso es resta. la causa del resultado. Lo que vos me estás diciendo es ¿por qué gané o perdí? ¿Por qué En gané o principio, por perdí? eso, El usted preguntó primero. resultado del ejercicio se mide patrimonio neto al cierre, lo voy a poner en mayúscula, menos menos, a ver si te lo puedo poner en un color, patrimonio neto al cierre menos patrimonio neto al inicio. El inicio es el cierre del ejercicio anterior. Así se miden los resultados. El resultado de un periodo siempre, recuérdenlo, es la diferencia entre dos patrimonios medidos a determinada fecha. Entonces, el patrimonio al cierre, al 31 de diciembre del X9 de esta empresa, ¿cuánto fue? Si yo tenía 500 pesos en el año pasado, 550. y ese era el capital que aporté, el patrimonio neto del año pasado, ¿cuánto era? Activo 500, pasivo 0, patrimonio neto 500, que coincidía con el capital. Perdón, acá, al inicio, al cierre. Al inicio, que era el cierre anterior, 500 pesos. Este año mido de nuevo, armo mi balance histórico. Este balance histórico es del X9. Mido, no hice nada. Si yo no hice nada, ¿cuánta plata tengo en la caja? 500. 500. Los mismos 500. Los mismos. ¿Tengo pasivo? No hice No. nada. Entonces, mi patrimonio neto siguen siendo 500. ¿Cómo está compuesto el patrimonio? El patrimonio neto, si ven que acá dice apertura del patrimonio neto, está compuesto por el capital y el resultado del periodo. ¿Sí? El capital eran 500, entonces el resultado del ejercicio obtenido por diferencia entre patrimonio neto al cierre menos patrimonio neto al inicio es 0. Y es lógico. ¿Por qué? Porque yo no compré, ni vendí, ni gasté. Pero el resultado del periodo, chicos, no es las ventas menos el costo de la venta, menos los gastos administrativos, los gastos que le llamen. No. Esos son las causas del resultado. El resultado del periodo se mide por diferencia patrimonial. Entonces, para saber si yo gano o si yo pierdo, comparo mi patrimonio neto medido al cierre del ejercicio actual respecto de mi patrimonio neto al inicio. Como yo empecé con 500 y terminé con 500, el resultado del periodo fue 0. ¿Sí? Ahora, miramos qué pasa en un contexto inflacionario, donde sigo sin comprar y sin vender, y yo digo, entonces mi resultado de periodo debería también ser 0. Si yo ni compré ni vendí, voy a hacer 0. Y vamos a ver que no,
¿Por qué? Porque ahí interviene la desvalorización, sí, que sufren, sí, el impacto de la inflación sobre los activos y los pasivos monetarios. Entonces, fíjense que esta empresa es todo el patrimonio es monetario, íntegramente monetario. Entonces, cuando yo, este es mi balance histórico, voy a armar mi balance en moneda homogénea, o sea, ajustado por inflación. Cuando llegue la caja, ¿yo puedo poner otro valor diferente que 500? No, profe. No, porque voy, miro, cuento la plata y sigo teniendo 500. Es monetario y queda expresado a su valor nominal. Bien, cerré que mi activo ajustado es 500. Pasivo no tengo. Mi patrimonio neto como diferencia entre activo menos pasivo es 500. Activo 500, pasivo 0, patrimonio neto 500. Ese es mi patrimonio real a diciembre del X9. Sigo teniendo 500 pesos. Ahora, yo acá para decir que no había ganado nada, comparé mis 500 del cierre con mis 500 de inicio. Ahora voy a hacer lo mismo. Pero cuando hago esa comparación digo, wow, en este patrimonio neto de 500 habían dos cosas. Estaba el capital y resultado de P. Este capital eran 500 pesos de poder adquisitivo ¿de cuándo? ¿De dónde vienen esos 500 pesos? ¿De este año? ¿Los aporté ahora, hoy? Del ejercicio anterior. Del ejercicio anterior. Vienen del ejercicio anterior. Entonces, yo quiero saber, para no ganar ni perder, mi patrimonio neto anterior, que en este caso es solo capital, pero podía ser capital más resultados acumulados, en este caso es solo capital, yo tengo que buscarle los pesos equivalentes, porque si yo tengo 500, por lógica, por intuición, ya sé que estoy perdiendo. Entonces yo digo, ¿cuántos pesos tendría que representar mi capital para tener lo mismo que el año pasado? Lo mismo, ni ganar ni perder, lo mismo. Entonces digo, bueno, como esto está en moneda de diciembre del X8, lo anticúo y digo, ¿cuánto fue la inflación entre diciembre del X8 y diciembre del X9? Un 10%. Entonces lo multiplico por 1,1. Esto es el 10%, ¿sí? ¿Sí? Yo hago índice de cierre sobre índice de origen, habiendo variado un 10%, el coeficiente me va a dar 1,1. ¿Esto lo ven? ¿Se dan cuenta por qué 1,1 cuando digo inflación 10%? Sí. Todos lo interpretan, ¿no? Bien, entonces, mis 500 pesos de diciembre del X8 son equivalentes a 550 pesos de hoy. Para no ganar ni perder, para tener exactamente el mismo valor, mi patrimonio tendría que ser 550. ¿Y cuánto es? 500. Esto es lo real. Yo no tengo otra cosa más que 500, porque lo único que tengo en mi patrimonio son esos 500 pesos. Entonces mi patrimonio real es 500. Entonces, si mi patrimonio neto es capital más resultados, para llegar a 500, porque esto tiene que ser igual a esto, tengo que restarle 50.
¿Qué es estos 50? El resultado de ejercicio. ¿Qué tipo de resultado es? Es RECPAM. Es la pérdida que me produjo tener activos o pasivos monetarios. O sea, activos o pasivos expuestos a la inflación. En Profe, este ¿te gusta caso, consulta? dame un segundito. En este caso, ¿qué única partida yo tuve expuesta? El dinero en efectivo. ¿Cuánto tuve? 500 pesos. ¿A qué tasa de inflación? Al 10%. El 10% de 500 son 50. Como es un activo monetario, una tenencia de un activo monetario, me arroja una pérdida por exposición a la inflación. Que es estos 50 que estoy obteniendo acá. Ven que esto que yo saqué por diferencia patrimonial, lo estoy comprobando aplicándole la tasa de inflación al único activo monetario que tuve. Haber mantenido 500 pesos en caja con una inflación del 10% me arrojó una pérdida de 50. Sí, ¿quién me hacía una consulta? ¿Quién me consultaba? ¿O lo aclaré? No, sí, profe, ya me quedó claro. Gracias. Ok, bien. Veamos el caso, a ver, en el 2. Fíjense que en el 2 tengo que tenía cheques de terceros, si supongamos que los cheques no vencen, si no están vencidos, cheques de terceros, ¿sí? O lo mismo que le podríamos poner acá si yo tuviera, no sé, deudores por venta para que ustedes lo vieran con una cuenta que no se vence. Pero bueno, el ejemplo decía cheques de terceros, ¿sí? Y tenía mercaderías. Eso eran mis 500 pesos. Mis 500 pesos estaban formados por 200 y 300. Entonces mi activo histórico eran 500. No tenía pasivo, mi patrimonio neto como diferencia, de nuevo, entre activos menos pasivos es 500. Como mi capital es 500, ¿sí? Mi patrimonio es capital más resultado, el resultado era 0. En histórico sigue dándome 0. Ahora, cuando miro esto a la luz de la inflación, digo, no, voy a corregir y llevar a moneda homogénea los activos no monetarios. Entonces digo, esto lo tengo adentro de la cuenta caja. Caja y banco, tengo los cheques de terceros. ¿Bien? Son 200. ¿Son monetarios o no monetarios? Se comportan igual que la plata, ¿sí? Entonces, son monetarios, no puedo poner otro valor que 200, no puedo tachar el cheque y ponerle 210. No, voy, lo cobro en el banco y ¿cuánto me van a dar? 200. Me van a dar 200 pesos. Aunque yo los tenga hace 3 meses, me van a dar esos 200 pesos. Es lo mismo que tener dinero en efectivo. Es monetario y queda expresado, ven, a su valor nominal. Las mercaderías no, las mercaderías están expresadas en moneda de qué fecha. ¿Cuándo ingresaron estas mercaderías al patrimonio? ¿En qué fecha ingresaron? ¿Cuándo habían ingresado? ¿Qué decía el ejercicio? En el 08. En el 08. Yo acuérdense que en el 09, en el X9 me fui.